Yo soy la luz. Soy el camino, la verdad y la vida. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Mi nombre es Manuel Ocampo Ponce y les mando un saludo muy afectuoso desde su canal de María Visión Luz Católica. Estamos en su programa Concilios y hoy hemos preparado un programa interesantísimo para usted. Así que quédese con nosotros, comenzamos. Estamos en su programa Concilios y analizando el Concilio Vaticano II y más propiamente los antecedentes históricos, filosóficos y teológicos de este gran concilio que se celebró a mediados del siglo XX, en los años 60 del siglo pasado. Un concilio muy importante para todos y ya hemos visto que en la historia pues la situación estaba muy difícil en este siglo, porque pues ya teníamos, ¿verdad?, los antecedentes de la modernidad que habían sido gravísimos y que pues habían llevado ya a sus últimas consecuencias lo que fue la reforma protestante de Lutero del siglo XVI, las ideas de los pensadores modernos, el racionalismo, el idealismo, el empirismo, todo esto que había sido tan grave en esta época que pues fue anterior al siglo XX. Pero ya al siglo XX entrábamos con las consecuencias de esto. Ya había pasado en el siglo XIX la Revolución Francesa, que fue pues tremenda. Y también había pasado, ya estaban pasando las guerras mundiales en el siglo XX, Primera y Segunda Guerra Mundial, el Holocausto nazi. Habíamos tenido ya muchísimas respuestas del magisterio de la Iglesia condenando las ideas de la modernidad, alertando a los católicos para que no siguiéramos estas ideas, y sin embargo, estas ideas se fueron infiltrando incluso en los centros de formación católica. Era tan fuerte la influencia de este nuevo orden mundial que teníamos ya para estas épocas, que incluso en los seminarios, en las universidades de inspiración cristiana, en las católicas, imaginen ustedes, todas esas ideas ya habían permeado, ya habían entrado hacia allá. Tuvimos dos escuelas a principios del siglo XX, que fueron la escuela de Frankfurt con el neomarxismo y el Círculo de Viena con el neopositivismo, que prácticamente también alimentaban con sus ideas al protestantismo, al bloque comunista y al bloque capitalista. Recordemos que prácticamente Occidente con Estados Unidos y muchos países se quedaron en el liberalismo económico y político, mientras que en Oriente lo que fue el bloque socialista, China, pues acabaron en el comunismo. Todo esto que fue tan dramático en el siglo XX, pues marcó radicalmente y históricamente la problemática que había que abordarse en el Concilio Vaticano II. Entonces, esto en cuanto a la historia, pero las ideas también fueron gravísimas. Tuvimos ideas, por ejemplo, empiristas, como lo decíamos, idealistas, racionalistas, pero sobre todo en el siglo XX se desarrolló el existencialismo, una corriente filosófica que después pasó a la teología y que es muy interesante conocer. Fíjense ustedes que hubo un autor que se llamaba Brentano, que fue el primero que empezó a criticar las ideas modernas. ¿Por qué criticaba las ideas modernas? Porque pensaba este autor que las ideas modernas se quedaban en el subjetivismo y en el relativismo. Subjetivismo quiere decir que cada uno conoce sus propias ideas y por lo tanto no podemos tener un conocimiento objetivo de la realidad. Entonces, como cada quien tiene su verdad, esto ya lo había dicho Kant y Descartes de alguna manera en el siglo XVII y XVIII, Descartes en el XVII y Kant en el XVIII, y entonces pues se veía cómo solucionar los problemas prácticos a partir
de esta negación de la capacidad del intelecto humano para conocer la verdad. Y entonces, pues, concluyeron que lo importante era hacerlo a través de los consensos. Como no se podía conocer la realidad objetiva, entonces a través de la intersubjetividad, es decir, de los consensos, como lo hace, por ejemplo, los congresos, las constituciones de la mayoría de los estados actuales, o como lo hace la Organización de las Naciones Unidas también, que de alguna manera, a través del consenso, pretenden llegar a la verdad en virtud de que el intelecto no puede conocer esta verdad objetivamente. Pero nosotros los católicos, con las encíclicas que salieron y todo, sabemos que esto no es así, porque no siempre los consensos reflejan la realidad. Nosotros vemos ahora cómo muchos derechos quedan comprometidos y total que en las constituciones de los estados y de la misma Organización de las Naciones Unidas, pues ni están todos los derechos que son, ni son todos los derechos que están. Aparecen como derechos cosas que no son derechos humanos o derechos fundamentales, y también aparecen otros que, bueno, hay de más y de menos, ¿sí? De tal suerte que, pues, este contexto preparó también lo que fue el existencialismo. El existencialismo es otro problema muy grave de la filosofía. Queriendo Brentano superar el subjetivismo relativista, en el que cada uno tiene su verdad, pretendía muy sanamente volver al ser, es decir, a la realidad objetiva, para poder tener una referencia sobre esta realidad, pero parte del reconocimiento del kantismo de que la inteligencia humana no puede conocer intuitivamente o por medio de la abstracción la cosa en sí misma. Y entonces los existencialistas, primero Brentano, después su discípulo Husserl y después Heidegger, fueron tres pensadores que marcaron radicalmente el pensamiento del siglo XX y que nada más y nada menos el Concilio Vaticano II iba a tener que enfrentar en pocos años. Entonces, ¿qué fue lo que decían ellos? Bueno, que a partir de la descripción de los fenómenos, es decir, describiendo nada más las apariencias, es decir, lo que nosotros captamos con los sentidos, y después comparando todas nuestras descripciones que hacen varias personas y haciendo un resumen de los puntos comunes de estas descripciones, era como íbamos a llegar a conocer las cosas en sí, cosa que por demás pues estaba en contra ya de las encíclicas anteriores, de la Aeternis Patris, de la Pacendi, del Decreto Lamentabili y todos los documentos del magisterio que habían condenado la modernidad, y que pues realmente esta postura filosófica, entre comillas, porque realmente no es un método filosófico, puesto que no llega al ser y a la verdad, pero pues fue lo que prevaleció en esta temporada. Y después ya tenemos entonces autores como Nietzsche, después viene Freud, y el existencialismo se divide en dos grandes bloques. Uno es el bloque de los fenomenólogos o los existencialistas personalistas cristianos, y otros los ateos. Pero en realidad, pues la fuente, que es el método fenomenológico y el existencialismo, pues es atea de raíz, o al menos agnóstica. El agnosticismo es un tipo de ateísmo porque consiste en justamente no decir o afirmar que no podemos conocer la realidad objetiva en sí misma. Y entonces, por lo tanto, no podemos conocer con la razón a Dios, la razón queda comprometida. Además, por otra parte, además de este existencialismo, pues venía la gran laguna protestante, ¿sí? Los protestantes ya habían dejado una laguna muy grande, porque recordemos de aquellas épocas de Lutero en el siglo XVI, que ya había negado la capacidad de la razón para conocer a Dios, y había fundado en el sentimiento toda posibilidad de religión y de teología. Entonces, Lutero ya había sustituido la razón por el sentimiento, y luego los autores filósofos que le siguieron, pues acabaron por negar las capacidades, lo cual quedó muy bien al protestantismo. Entonces, el protestantismo tuvo
el gran error y defecto de, bueno, en primer lugar, acabar con la tradición, acabar con todo lo que fue el Antiguo Testamento y además negar la razón y dejar todo en el sentimiento. Entonces, fíjense nada más la radical diferencia que hay entre el cristianismo y el protestantismo. Pues esto se fue desarrollando y ya para el siglo XX estaba completamente instalado, incluso en centros de formación cristiana y católica. Bueno, hay que decir también que los protestantes avanzaron mucho con este método fenomenológico en a lo mejor algunos análisis del Nuevo Testamento en las versiones que había ya alterado Lutero, Calvino y otros protestantes también. Entonces, pues esto traía un problema muy grande y un nuevo reto porque ellos veían pues la Sagrada Escritura de otra manera muy distinta. Recordemos que para el católico el único criterio autorizado para interpretar la Sagrada Escritura es el magisterio de la Iglesia Católica, y que el magisterio de la Iglesia Católica es o el Papa solo cuando habla es cátedra, es decir, un magisterio extraordinario que en un momento dado tiene que pronunciarse en cosas de dogma o de moral es cátedra, o el Papa junto con todos los obispos, ¿sí? Es decir, que todos los obispos en comunión con el Papa sean los que afirman alguna cuestión sobre dogma y moral. En estos casos, pues hay el magisterio, tiene infalibilidad, pero además tenemos también la tradición de la Iglesia que, bueno, remonta sus raíces desde el Antiguo Testamento. Recordemos que en el Antiguo Testamento, pues empezó la tradición oral. De hecho, nuestra religión, que viene del judaísmo, de los judíos, del pueblo judío, aproximadamente del año 3000 a.C., pues no escribían absolutamente nada. De hecho, 2000 años no escribieron nada y la tradición oral empezó desde aquella historia maravillosa de Abraham, en donde, bueno, pues es realmente el itinerario espiritual de la Iglesia Católica posteriormente y de las almas de todos los cristianos católicos. Y entonces, a partir de Abraham, fíjense ustedes, parte la tradición oral, pero no se escribió nada en 2000 años y realmente se empieza a escribir a partir del año 1030 antes de Jesucristo. Pero esto lo veremos después de un corte con cosas muy interesantes. Estamos aquí en su programa Concilios y estoy recibiendo ya algunos mensajes, algunas llamadas por el Twitter. Recuerden que nosotros podemos, interactuar, de hecho, a través de el Twitter, que ahora aparecerá en su pantalla, y pues también puede ser a través del correo de Concilios, de aquí de María Visión. Entonces, aquí yo ya estoy recibiendo algunos de hecho, y bueno, quiero mandar un saludo a Vero Ruiz, también a Lourdes Pot, a Patricia Ávila, a María Teresa, a Javier Lozano, a Arturo Dalcel, entre otros amigos que nos están escribiendo. Con mucho gusto, aquí nosotros les podemos contestar, o si bien también ustedes llaman a los teléfonos de María Visión o al correo de Concilios, podemos también nosotros recibir sus mensajes. Estábamos viendo justo que estos problemas históricos y filosóficos repercutieron gravemente en el contexto en el que se iba a desenvolver y se iba a tener que resolver muchísimos problemas en el Concilio Vaticano II. De modo que habíamos visto que la parte histórica había sido gravísima, pero también la parte filosófica con el existencialismo y la fenomenología estaba bastante complicada. Y desde luego, como la revelación es la filosofía, bueno, más bien, la teología es la revelación más la filosofía, entonces esto era gravísimo, porque los problemas filosóficos pasaron inmediatamente a afectar la teología, y entonces la teología empezó a tener graves problemas que se iban a tener que resolver en este Concilio Ecuménico Vaticano II. Pero para esto también hemos preparado un material para que todo sea más ameno y más claro.
La crisis modernista a finales del siglo XIX y principios del siglo XX había llegado tan lejos que afectó los cimientos de la revelación cristiana, su sobrenaturalidad y su origen divino. El modernismo es un movimiento complejo que se refleja en lo que se ha llamado el liberalismo protestante, cuyo mayor y principal representante es Schleiermacher, quien ha pasado la historia como el segundo reformador después de Lutero. Schleiermacher llevó los principios de la Reforma Protestante de Lutero a sus últimas consecuencias, reduciendo la revelación y la fe a un mero sentimiento subjetivo. Schleiermacher acabó vaciando de contenidos propios a los dogmas de fe, al giro copernicano de la filosofía moderna de los siglos XVII y XVIII, en el que el pensamiento ya no giraría más alrededor de la verdad, sino la verdad alrededor del pensamiento humano. En el siglo XIX siguió el giro de la teología, pues el primado ya no correspondería a Dios, que se revela, sino al hombre que se abre a Dios. En estos pensadores, la religión ya no se funda ni en la razón metafísica ni en la voluntad moral, sino en el sentimiento. El órgano de la religión para estos pensadores es el sentimiento como único método auténtico para ponerse en relación con el infinito, el sentimiento de la propia finitud frente al infinito que se sabe dependiente de él. Schleiermacher se entiende en relación a Kant, ya que trata de buscar la esencia de la religión en la piedad y el sentimiento, en vista de la incapacidad de la razón para alcanzar a Dios y la verdad en sí. Por eso, para Schleiermacher, todas las religiones son iguales, porque se fundan en el sentimiento de dependencia, y por eso afirman que la religión cristiana no puede pretender ser revelada. Esta herejía consiste en llegar a afirmar que Jesucristo es el hombre ideal, manifestación perfecta de la conciencia de Dios por ser quien ha tenido el mayor y más intenso sentimiento de dependencia respecto a Dios. Para Schleiermacher, los dogmas son simplemente la representación de algo que pertenece a la experiencia humana, con lo cual cae en un subjetivismo radical. La revelación para este pensador ya no es algo que viene de Dios, sino que coincide con la experiencia subjetiva que el hombre tiene de Dios. Además de Schleiermacher, otro pensador llamado Ritschl, que critica a Schleiermacher porque afirma que la religión no puede basarse en la conciencia, sino en el Evangelio. El problema es que para Ritschl, el amor al prójimo es el verdadero y único sentido del amor a Dios. El centro del cristianismo ya no es Cristo, sino el amor al prójimo. Otros pensadores como Loisi y Tyrrell señalaban que la exégesis católica estaba lejos de la ciencia exegética que se requería en los tiempos modernos, porque, según ellos, el mundo protestante había progresado mucho en la exégesis y el conocimiento de los géneros literarios. Para ellos, la revelación es el sentimiento religioso. Cabe señalar que Tyrrell fue calvinista, luego anglicano y por último jesuita, expulsado y suspendido a divinis porque negó a la razón humana cualquier posibilidad en el ámbito de la metafísica. La religión para él se reduce a experiencias subjetivas. El resumen de estos pensadores y otros muchos que le siguieron en este periodo de la historia es que suprimieron la revelación objetiva como doctrina recibida de Dios y la redujeron a una elaboración de la conciencia del hombre. Para ellos, la religión es una elaboración del sujeto, lo cual es incompatible con la fe cristiana. El problema es que estas ideas fueron permeándose en pensadores católicos e incluso en seminarios y centros de formación católica. Veremos más adelante cuál fue la respuesta del magisterio de la Iglesia ante estas ideas que llegarían hasta el Concilio Vaticano II. Entonces, fíjese usted, el problema histórico, filosófico y teológico había llegado a un punto en el que el existencialismo estaba sirviendo de alguna manera a la filosofía y a la teología para interpretar las Sagradas Escrituras. La tradición ya estaba fuera por el protestantismo, el liberalismo protestante,
ya no tenía nada que ver porque realmente pues la tradición fue suprimida desde Lutero y tampoco tenía que ver en el mundo de alguna manera pues la razón, porque todo se centraba en el sentimiento. Y es así como llegamos a tener pensadores que influyen en la teología católica, como por ejemplo Barth y Bultmann. Estos pensadores, Barth y Bultmann, imagínense que llegaron a afirmar que uno era el Cristo histórico y otro el Cristo de la fe. Una herejía gravísima del siglo pasado que consistía en afirmar que mientras el Cristo histórico fue aquel joven que, vivió en Israel en aquella época y que de alguna manera Jesucristo, pues por meterse en cuestiones de política, había sido crucificado y pues con esto un fracaso rotundo de toda su vida pública y de toda la vida de Jesús, y otro era el Cristo de la fe, que según este pensador, este teólogo, habían de alguna manera inventado los apóstoles para salvar pues aquel fracaso tan grande. Entonces, fíjense ustedes hasta qué grado llegaron estas herejías, el hecho de haber despojado a la teología del elemento racional y de la tradición, pues quedaba una teología completamente fundada en el sentimiento, en los deseos de las personas, y pues fue así como realmente nos acercábamos ya con estos problemas al Concilio Vaticano II. Pero esto lo veremos después de un corte. ¿Qué tal? Pues ya ven ustedes qué interesantes son todas estas ideas. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió aquí? Bueno, pues sucedió algo muy grave, que todas estas ideas ya estaban repercutiendo en la teología católica y también pues difundiéndose en centros de formación católica, hasta incluso en seminarios, de modo que algunos seminaristas, sacerdotes y gente que iba a ser después obispos y demás, pues ya estaba dentro de este problema. Claro que gracias también a todas las insistencias del magisterio de la Iglesia Católica, un magisterio que estuvo muy pendiente de todo esto y que nos estuvo exhortando por medio de documentos, ¿sí? Documentos de la Iglesia oficiales que decían que nos cuidáramos de las ideas modernistas, que nos cuidáramos sobre todo del existencialismo, del ateísmo, del nihilismo. Fíjense, después del subjetivismo sigue el nihilismo, es decir, la negación de la realidad, o sea, no solo de Dios, sino se acaba negando el hombre mismo. Entonces ya venían afirmaciones muy graves como que el infierno no existía, el diablo tampoco existía. Entonces todo esto pues fue contrarrestado de alguna manera con lo que se llamó en un principio la revolución tomista. Las exhortaciones del magisterio y de los papas del siglo XIX y del siglo XX hicieron que floreciera un grupo de pensadores basados en Santo Tomás de Aquino, uno de los más grandes, si no es que con toda seguridad puedo decir el más grande teólogo de la historia de la Iglesia. Santo Tomás de Aquino pues fue aconsejado por el magisterio de la Iglesia para que se siguiera su pensamiento en centros de formación católica, en los seminarios. Y gracias a eso, pues se desarrollaron muchos pensadores tomistas, pero estos pensadores tomistas les pasó un poquito lo que les pasó a los padres de la Iglesia de los primeros siglos del cristianismo, que tenían ellos que contrarrestar las ideas filosóficas que afectaban a la teología. ¿Y cómo tenían que contrarrestar esto? Pues se centraron exclusivamente en la parte doctrinal, digamos, formal, en la cuestión de los dogmas, en defender las ideas filosóficas principalmente, y entonces, pues en esa defensa y todos esos años, que fueron décadas, que estuvieron discutiendo y dando pues respuesta a lo que fue el racionalismo, el idealismo,
el empirismo, el sentimentalismo, el existencialismo. Entonces se dedicaron a hacer una especie de apologética filosófica, pero claro, esta apologética pues era demasiado centrada en la cuestión dogmática y faltaba rescatar también toda la parte de la tradición, pero sobre todo del mensaje cristiano, en donde Cristo es el centro, pero además es un Dios que sale al encuentro del hombre y que al salir al encuentro del hombre irrumpe en su historia y ver toda la parte histórica que significa la revelación, recoger toda la tradición del Antiguo Testamento, que le decía yo a usted que empezábamos desde el año 3000 antes de Cristo, recoger todo esto y que realmente la Sagrada Escritura empezó a escribirse en el 1030 antes de Jesucristo, ¿sí? Entonces, todo esto había que recogerlo, pero sobre todo enfatizando muy claramente que era un Dios que irrumpe en la historia del hombre, un Dios que sale lleno de amor al encuentro del hombre para salvarlo y por lo mismo, pues un Dios personal que se dirige de persona a persona. Toda la revolución tomista del siglo XX, pues se encargó de hacer esta apologética o esta defensa de las cuestiones morales, de las cuestiones sobre todo en la parte de la ontología, el estudio del ser, regresar a la realidad, de la teología natural, cómo el hombre puede conocer con su razón algunos atributos divinos, las pruebas de la existencia de Dios, bueno, cómo los dogmas de la Iglesia Católica están respaldados por una filosofía realista. Todo esto lo hicieron también las capacidades del conocimiento humano para alcanzar, pues con nuestra razón, todas estas verdades. La antropología, lo que era el hombre, su relación con Dios y sobre todo cómo la ontología y toda esta parte filosófica sostenía la antropología y la antropología la moral católica. La moral, obviamente, la teología moral católica que descansa y se fundamenta en el derecho natural, en la ley natural, pues había quedado comprometida. Entonces, todos estos autores, como Garrigou-Lagrange, como Gilson, el padre Abelardo Lobato, Fray Victorino Rodríguez, Santiago Ramírez, en fin, toda una escuela tomista que se extiende hasta la actualidad, pero que se dedicó a hacer esta apologética, es decir, esta defensa de la fe, pero sin tomar mucho en cuenta por lo mismo, pues este mensaje de un Dios que nos interpela, de un Dios que se dirige a nosotros de persona a persona y que eso también tenía que ser rescatado. De modo que, ¿cuáles son las cosas que tenían que rescatarse en el Concilio Vaticano II? Bueno, pues contra el sentimentalismo, rescatar el valor de la razón humana, que es razón y fe para conocer el mensaje divino de salvación, es decir, un rescate de la salvación, de la razón para la salvación, que no se limita exclusivamente al sentimiento, y un rescate también de la tradición de la Iglesia. Muy importante la tradición, porque la revelación cristiana no es nada más la Sagrada Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, sino que la Sagrada Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, tiene que leerse a la luz de la tradición. ¿Y qué es la tradición? La tradición es la vida de la Iglesia, toda su vida, su liturgia, y en su vida van justo los concilios, y en los concilios se toman decisiones que después pasan a documentos oficiales de la Iglesia, y que es toda esa tradición a la luz de la cual nosotros podemos comprender el mensaje salvífico del hombre. Entonces, de Dios que va a salvar al hombre, ¿sí? Entonces, fíjense nada más qué importante es todo esto, comprenderlo bien, para poder entender cómo fue entonces desarrollarse el Concilio Vaticano II y sobre todo, pues, en las cuestiones de eclesiología, o sea, la cuestión de la Iglesia, en cuestiones de liturgia y sobre todo también en la cuestión de la revelación de la Sagrada Escritura,
de la tradición de la Iglesia. Por eso tenemos nosotros, por ejemplo, documentos importantísimos como la Constitución Dei Verbum, que es, bueno, sobre precisamente la Sagrada Escritura, la tradición, la revelación, sobre cómo es el verdadero mensaje de Cristo y luego cómo debemos transmitirlo a las personas para que el ser humano no solamente tenga un conocimiento de los dogmas intelectual, sino un encuentro personal, un encuentro vivo con Cristo, ¿sí? Ese Dios que se hace hombre y que sintetiza y es el centro de toda la revelación cristiana y en el cual nosotros podemos encontrar pues la salvación tan esperada. Entonces, vean ustedes de ahí que el Concilio Vaticano II pues sacó muchísimos documentos muy importantes y esos documentos nosotros, bueno, tenemos aquí una diapositiva en donde vienen los documentos, porque fueron muchísimos documentos muy importantes todos y algunos muy extensos que tenemos que ir analizando poco a poco y digiriendo porque tienen un gran contenido doctrinal, un gran contenido pastoral y un gran contenido litúrgico. Pero esto lo veremos después de un corte. ¿Qué tal? Pues aquí estamos recibiendo algunas llamadas. Unas llamadas, por ejemplo, tenemos la de Aida García Pérez, que nos dice que ha aprendido mucho de estos programas, pero que quiere saber qué significa metafísica. Y esta es importante, esta pregunta, porque la metafísica es la ciencia más importante, la ciencia fundamental de la filosofía. Pero aquí hay que tener muchísimo cuidado, porque esta palabra, por ser muy atractiva y comercial, pues la han utilizado los charlatanes para vender cualquier porquería. Y entonces a cualquier cosa le llaman metafísica, a todo lo que es a la mejor brujería, esoterismo. Pero la metafísica seria, como ciencia filosófica que inició desde Grecia en el siglo V y IV antes de Cristo, es la ciencia que estudia al ser en cuanto ser. Es decir, es la ciencia que estudia toda la realidad y desde el punto de vista de qué es. Entonces, imagínese usted y todos ustedes que nos están viendo, pues lo importante que es esta ciencia, una ciencia que estudia a Dios, al hombre y al mundo, pero desde el punto de vista de qué son, es decir, de su ser. Y ahí vemos que uno es el ser de Dios, que es un ser infinito, y otro es el ser de las criaturas, como todos nosotros, como todo el universo, que es un ser creado, participado. Dios nos participa de su ser, pero ya nos lo regala de alguna manera para que nosotros tengamos nuestro propio ser participado de Dios. Entonces, esta es la metafísica que obviamente en este contexto que hemos estado platicando en este programa, pues fue completamente negada, ¿sí? Negada y desterrada. La metafísica también, junto con la filosofía, siendo la ciencia más importante de la filosofía, es la que sostiene y da inteligibilidad a los dogmas de la Iglesia Católica, a los dogmas que vienen en el credo, en el catecismo. Si nosotros leemos el credo o lo rezamos, el credo, vemos que dice engendrado, no creado, de la misma naturaleza, habla de la sustancia, ¿sí? Habla de términos que son metafísicos y que fueron incorporados al cristianismo y luego, por lo tanto, forman parte de la teología. Pero bueno, resumiendo un poco, ya tenía grandes retos el Concilio Vaticano II. Y un reto más que teníamos, además de todo este mundo que se fue haciendo cada vez más moderno, más tecnificado, que se fue organizando completamente en contra de lo que Dios hubiera querido del mundo, porque vemos que todas nuestras estructuras políticas y todas nuestras estructuras económicas, administrativas, van en contra de lo que es el orden establecido por Dios. Es un mundo ateo, un mundo pragmático, en donde pues el cristianismo ha quedado muy comprometido, pero además también había un reto más.
en esta época, en el siglo XX, había ya una gran cantidad de obispos y estos obispos estaban dispersos por todo el mundo, incluyendo en la parte de lo que es Oriente, como China, la India, África, países muy lejanos que gracias a las comunicaciones, a la tecnología, pues ya habían llegado hasta allá, pero tenían muchos problemas en cómo llevar el mensaje evangélico a esas comunidades y ya habían tenido que hacer algunas adaptaciones. Entonces, por un lado, el problema filosófico y teológico con el protestantismo, con el liberalismo, con las ideas relativistas, y por otro lado, la expansión del cristianismo, una expansión tan grande a nivel mundial que ya hacía que hubieran más retos, puesto que algunos habían dicho, fíjense nada más, habían llegado a afirmar que el cristianismo era exclusivamente para Occidente, porque realmente en Oriente, el Oriente no estaba evangelizado y de hecho, pues sabemos que hasta ahora no ha podido evangelizarse. Pero ¿qué era lo que entonces tenía que decir la iglesia en ese momento? Pues decir que no, que definitivamente el mensaje cristiano no había sido para Occidente, sino para el mundo entero. Entonces el reto era cómo acoger a gente con pensamientos tan diversos, a gente de culturas muy distintas, muy lejanas, para que se sintieran acogidas en la Iglesia Católica, cobijadas y como en familia, pero sin alterar gravemente pues lo que era la liturgia y lo que era pues la tradición de la Iglesia. Hay que recordar que Cristo escogió a Israel para encarnarse, que esto tiene mucho significado, y después a Roma, que fue donde, pues en esto, lo que fue el Imperio Romano, Israel, lo que es ahora Israel, y luego Roma, donde se desarrolló el cristianismo. Y eso pues no lo podemos cambiar. Sin embargo, había que hacer algunas adaptaciones o ya se estaban haciendo y la iglesia se tenía que pronunciar con esto y con ese intento de ecumenismo que también es muy importante apuntalar y tomar en cuenta que ya se encontraba en este contexto. De modo que vean cuántos retos, cuánta problemática tan importante llegó al Concilio Vaticano II y también por lo importante que es ver cómo este concilio da respuesta a todos esos problemas y cómo quedan las cosas después del Concilio Ecuménico Vaticano II. Recordemos que un concilio ecuménico es un concilio, es una asamblea de toda la Iglesia para resolver problemas, retos, para adaptar las cosas a los nuevos contextos y por lo tanto, bueno, pues es importante que ustedes sigan con nosotros en este programa que es los lunes por María Visión. Pero hemos llegado al final porque el tiempo se nos va volando. Esperamos que hayan aprendido mucho y que hayan disfrutado de aprender de la sabiduría que nos puede dar todo este contexto tan importante del Concilio Vaticano II. Si usted desea una copia de este programa, por favor contáctenos a los siguientes teléfonos. Desde el extranjero, marque 0052 33 3770 1814 y del interior de la República Mexicana al 01900 849 3507 o escríbenos a nuestro correo electrónico tiendavirtual@mariavision.com y visita nuestra página web www.mariavision.com.